Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. Muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos acompañan en el día de hoy en este nuevo viernes de desmitificación. Y como siempre, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en el día de hoy, escuchando nuestras bobadas, tratando de entender lo que estamos hablando. Hasta nosotros estamos tratando de entender de lo que vamos a hablar. Y pues con todo esto dándole una bienvenida y un súper saludo a mi amigo Joao Fernando Barón. ¿Y usted quién es? Ah, Mario. Ah, El nuevo invitado. Sí, ¿qué pasó, tocó, amigo? toca de vez en cuando, una vez al año toca afeitárselo todo por salud Ah, sí. barbarial. No Ah, no sé, sabía. es como por emparejar, a ver si sale mejor. Bueno, eh, Eso es un mito que toca desmitificar. No sé si sí. vaya a funcionar o no, pero ahí vamos a hacerle. Bueno, saludos amigos y amigas. Encantado de saludarlos aquí en un capítulo más, en una entrega más de su BDD Podcast. Muchas gracias por su apoyo, por su seguimiento y los invitamos a que compartan y a que se suscriban. Pues hemos notado que tenemos mucha gente que nos está viendo, pero de pronto les falta suscribirse, cosa que les Sí. agradeceríamos porque nos ayuda bastante a que este canal permanezca y podamos seguir haciéndole, y eso nos ayuda a Suscríbanse y salir les adelante. prometemos que no les mandamos tantas bobadas de los capítulos de vez en cuando. Pero sí, mira que tenemos buenísimas noticias. Nos llegó nuestro primer capítulo, pasó los 900 vistas. Estamos muy contentos Sí, por eso. y tenemos nuestros Muchísimas gracias. primeros trolls, cosa que nos A, encanta. a todos ellos, muchísimas gracias por sus comentarios. Son apreciados, son leídos. Sí, obviamente habrá cosas que se nos escapan, habrá cosas que nos equivocamos y corríjanos, que para eso estamos acá. Nosotros ni No, tenemos errores la se verdad cometen absoluta muchos, ni nos la sabemos todas. Pero no, gracias a todos errores de se todas cometen maneras. muchos, pero bueno. Por eso yo digo, compártalo. Si le gusta mucho, compártalo a todos sus amigos para que también lo vean y disfruten. Y si no les gusta nada y lo odian, compártaselo a sus enemigos para que les hagan el daño. Pero compartan. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Hoy qué? ¿Hoy de qué hablamos o qué? Hoy vamos a hablar de un personaje muy representativo hecho por un austriaco que llegó a ser gobernador de California. ¿Cómo así? Una vaina rarísima. Y ¿Sí? era, y su frase más famosa también fue una versión de Windows. Era, ¿Cómo hasta quién? la vista, baby. Vamos a Ah, hablar de la revolución de las máquinas y cómo la inteligencia artificial se está tomando el mundo y cómo todas estas películas, series, libros, novelas, obras de teatro nos tienen hoy en día con un miedo y un pánico de que nos van a joder todas estas máquinas. ujú. Entonces sí, hoy vamos a hablar de todos esos mitos, conspiraciones, historias, libros, cine, percepciones que tenemos sobre la inteligencia artificial, lo que realmente es desde el punto de vista nuestro de público, no de ingenieros ni expertos en inteligencia artificial, y de las diferentes obras literarias y fantasías que han salido y que han de cierta manera moldeado nuestra percepción de lo que podría ser. Sí, oiga, hay un término, espere, déjeme lo busco, para referirse a las personas que como que le tienen fobia a las máquinas. Eh, Oh, espere, eso tiene, robofobia. ¿cómo es? Espere, es que ese miedo ese miedo no es algo como tan nuevo como Tecnofobia uno, sale acá. tecnofobia, pero es que hay otro, espere, que es más viejo. Automatonofobia. Está tecnofobia que Ludita, se... ¿Cómo? ludita, Ludita. ludita, sí, porque es que resulta que eh, por allá en 1811, entre 1811 y 1816, hubo un grupo de gente en Europa, en Inglaterra, como en ese, más o menos por esa época estamos Oh, hablando de creo que eso lo la, hablamos una vez. sí, 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 como empezó a haber un reemplazo
Ujú, ujú. de las personas por máquinas en los telares Sí, y sí, esto lo hablamos de cuando en hablamos de la muchos, revolución, creo que fue, ¿no? La la revolución francesa, revolución industrial, industrial, sería ya esto. eso. Em, Hubo un grupo de gente que empezó a destruir máquinas, pues gente que estaba Ujú. preocupada porque estaba perdiendo su trabajo, que la gente estaba quedándose sin trabajo y comandados por un señor que se llamaba Ned Ludd. Él fue el que comandó la destrucción de máquinas. La gente empezó a destruir las máquinas de las fábricas y por eso a esa gente se le llamaba los luditas. La Pero gente Ted que... Ludd, o sea, según me acuerdo cuando leímos la historia, Ted Ludd nunca nadie supo quién era. Ned Ludd, no, Era, no, era, sí, era, era un, era una figura que nadie nunca se comprobó si era realmente una persona o era simplemente el nombre que le pusieron así como Anonymous o como Anonymous, correcto, sí. así como Banksy, que nadie sabe realmente quién es el pintor eh, o por O, ejemplo cuando o los de Satoshi, Trump, el que se inventó el Bitcoin. el Bitcoin, exacto, o los Tampoco se de sabe quién QAnon, es. que nadie sabe quién es Q, todo Ajá. eso. Se Ah, tiene ok, un nombre, pero bueno. no se sabe si realmente es una persona o simplemente es el nombre que se le dio al movimiento Ah, o ya, el ya, ya. simbolismo de eso. Ah, bueno, pero entonces como esta gente era comandada por Ned Ludd, que no sabemos si Ujú. existió o no, se le llamaban los luditas. Y así se le llama también hoy en día a las personas que tienen como ese miedo, o sea, como que ese rechazo hacia el automatismo, las máquinas, la inteligencia artificial, los computadores, toda esa cosa, que hay como un miedo, una fobia y un rechazo hacia usar esas cosas. Sí, 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 Se le sí. llaman luditas. Pero entonces no es la fobia como tal, es simplemente el Como esa rechazo actitud, a como esa... dejar que las máquinas lo reemplace los humanos, que fue un Correcto, movimiento. correcto. Pero la fobia en sí, sí hay dos diferentes. Está tecnofobia, que es el miedo excesivo e irracional hacia la tecnología o las máquinas, y Ujú. hay otro que se llama automatonofobia, que es el miedo a todo lo que falsamente representa un ser sensible, por ejemplo los robots, ¿cierto? Lo que ya Mm, conocemos nosotros como un animatronic o ujú. sí, un robot que haga como de persona. Puede ser también a ventrílocos, criaturas animatrónicas, maniquís y estatuas de cera, o hasta títeres. Vea. Están los dos. Pues, ya que usted habla de la palabra robot, sí sabe de dónde Ujú. viene la palabra robot, ¿no? O quién se la Más o inventó. menos. Resulta que robot en la lengua, robota, la palabra robota Robota. en las Ujú. lenguas eslavas, o sea, lo que hablan por allá en Rusia, en Eslovaquia, Eslovenia, Eslovaquia, en Ucrania. Eslovenia, Ujú. exacto, en esos países, robota quiere decir trabajar duro. Y resulta que una de las primeras obras que se hizo al respecto de esa La rebelión de las primera obra, ¿no? máquinas, seguramente fue la primera, sí. Sí, No sí. fue una película ni fue un libro, fue una obra de teatro que se presentó Un checo, ¿no? Lo que se En conoce hoy como Checoslovaquia En República Checa, sí. co- y Eslovaquia, correcto, que se partió en esos dos países. Ujú. En Checoslovaquia, en 1920, un autor checo de guiones para teatro llamado Karel Čapek o Capek, que no sé cómo se pronuncia. Yo creo que es Chapek. Sí, en 1920 él escribió la obra RUR, Robots Universales Rosum, y trataba esa obra sobre una compañía que se llamaba así, que se llamaba Robots Universales Rosum. Y esa compañía construía humanos artificiales, pero eran orgánicos, para que hicieran el trabajo de las personas. Entonces era para que fueran mayordomos, para que fueran, hicieran el trabajo pesado en las fábricas, para todo Ujú. eso, y se vendían, la gente los compraba. Entonces estos humanos artificiales, llega un momento en el que se rebelan, confrontan a la humanidad y empiezan a capturarlos y a matarlos y a destruirlos. Ajá. Si no estoy mal, la obra termina con que estos humanos artificiales terminan destruyendo a la humanidad. Entonces, esa es como la primera obra sobre esa revolución de las máquinas y Y donde se acuña el término suena robot. medio conocido, ¿no? En la historia, Sí, el realmente relato. O sea, ese argumento, pues, ese argumento ha dado para mucho, para muchas obras de teatro y obras literarias, ¿no?
y cine. O sea, para mí mi película Sí, favorita, de para mis películas favoritas, por ejemplo, cinematográficas. Matrix, es exactamente la misma historia, ¿no? La misma línea histórica. Y viene Sí, todo del creer que inteligencia artificial, em, digamos que llega al punto en donde se da cuenta que los humanos no son eficientes, en donde se da cuenta de que los humanos no toman decisiones lógicas y entonces fácilmente la máquina puede reemplazarlos. sí. Porque Matrix. La primera película de Matrix es como del 2000, ¿cierto? De los hermanos Wachowski. Wachowski, Fueron los que ujú, hicieron la película, que mm, ahora son las hermanas Wachowski. que ahora son las hermanas Wachowski, correcto. Así es. The Matrix fue en 99. 99, del 99 Ujú, fue la primera. S- Fue 99, Matrix Reloaded del 2003, Matrix Revolutions del 2003 también, ujú. y, Y la última fue y hace poco, Resurrections, que fue la del 2021. 2021. Que esa vieja Carrie Ann Moss sigue igual de bonita, esa vieja parece Sí, súper linda. Em, yo con esa película precisamente fue como cuando entendí ese concepto, porque digamos, yo sí me había visto las de Terminator, pero nunca lo había visto como con esos ojos de que, me pasó de, lo mismo. sí, como con esos ojos, o sea, Sí. para mí era de un tipo Sí, un un robot robot que que quería viajaba al matar a otro y pasado, que ya. quería matar Ya. allá a la señora y al hijo y todo eso, pero nunca lo vi como con esos ojos de que, "Oiga, es que eso es un fenómeno que podría pasar y que, Sí, que y va que es sobre la recurrente y todo eso. dominación de las máquinas sobre la raza Con humana. Sí, Matrix no, fue yo como que tampoco. tomé, con Matrix fue como que tomé como que, oiga, marica, claro, weón, es que entendí como esa preocupación, ese fenómeno y es que Matrix lo hace muy palpable, lo hace muy evidente, yo creo que es de las obras más tesas que se han hecho alrededor de ese concepto de la rebelión de las máquinas. Sí, 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 no, para mí Matrix es sin duda de mis películas favoritas, la uno. Aunque la 2 y la 3 también me gustaron, pero la uno fue la top, ¿no? Como siempre, como Mila casi 2. siempre. Pues A mí la la que a mí me 2, gustó fue la 2, la Reloaded, porque Reloaded me parece que tiene unas escenas de acción demasiado tesas, sí, weón. sí, 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 las escenas de acción de la 2 son excelentes. Esa escena de la persecución en una autopista que van en motos Ush, y que con la de los van dos fantasmas. sí, uff, esa escena es Sí, esa es magistral, severa. que Morpheus pelea encima de un trailer, de una Ajá, mula. y que Trinity va en la moto, ¿no? Con el Sí, cerrajero. Esa es o sea, me tremenda. parece, esa película me parece espectacular por esas escenas de acción tan tesas que tiene. Sí, 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 sí. Y bueno, no, Terminator también es re buena, ¿no? Para mí la favorita es la dos, aunque las otras La, también son muy la buenas. con el que es con el otro robot que es líquido, ¿no? Que es Sí, metal con el líquido. que es como sí, que es como de un material ahí todo raro, que es con el pelado este Edward Furlong, que es el niño que él interpreta a John Connor, y a Sarah Connor la interpreta, ¿cómo se llama ella? Una Soy vieja malísimo para los nombres de actores. esta vieja, Linda A Hamilton, ver, Linda Hamilton, ok. que vuelve a salir en una de las últimas que hicieron de Terminator. Creo que sí, en la última, donde actuó una actriz colombiana. Ujú. em, Ahí vuelve a salir Linda Hamilton en el papel de Sarah Connor. Oye, y hablando de eso, de esa tecnología, de esa película, supuestamente el robot líquido o el metal líquido, ya hay unos inicios, ¿no? Hay Sí, hay una firma de ingeniería que ya sacaron los primeros robots. Bueno, y aquí quiero explicar a lo que se le está llamando robot hoy en día, ¿no? Que no tiene que ser un humanoide, no tiene que ser una figura humanoide creando un robot, puede ser desde eso, desde un maniquí, un robot con forma humana y haciendo movimientos humanos, hasta puede ser también también se le llama nanorobots, por ejemplo, o sea, los que son ujú, casi que igual de grandes a una nanobots. molécula o nanobots Ujú, y se pueden controlar por intermedio de ondas magnéticas, ¿no? Ya hacen tareas y hay robots miniatura con cuatro paticas que casi son invisibles que hacen movimientos y hacen tareas y eso ya se considera un robot, ¿no? Ya, mm, ya hay una tecnología que sí es de un metal líquido que responde a comandos por medio de onda magnética. Entonces hace tareas, se desliza por debajo de algo, va a seguir en laberinto, todo esto. es que el cine de ciencia ficción inspira muchos inventos, ¿no? Sí, es algo que yo siempre he tenido la pregunta y es, ellos predicen
el futuro, de cierta manera, digamos, cuando una persona muy talentosa que escribe o que crea o es porque de cierta manera tienen más claridad en donde a donde podemos llegar, y lo que Ujú. puede ser el futuro, o el futuro se inspira de esa imaginación, ¿cierto? O sea, es una o la otra, puede ser, Sí, no sé, o puede ser una combinación de las 2. De alguna manera ven el futuro y de alguna manera eso inspira a crear ese tipo de tecnología. así es. Pero esa preocupación de que en algún momento las máquinas nos dominen, que tomen conciencia de su condición de subyugados, Ujú, eh, y se rebelen, pues es un concepto que, como vimos, pues comenzó por allá en 1920, pero entiendo, sí. que cobró mucho auge más o menos hacia 1950, cuando un, un ingeniero llamado Moore, Gordon Moore, en los 60, Okey. notó como ese crecimiento exponencial en la capacidad de almacenamiento de los microprocesadores. Se entiende más que yo eso, pero el man se dio cuenta de que más o menos cada 2 años se duplicaba la cantidad de transistores que se podían meter dentro de Mm, un mm, microprocesador. se le va al cuadrado. Ujú. Y eso se le llama la ley de Moore. Ujú. Em, es que es más o menos una manera como predecir Sí, es exponencial. cómo puede ir avanzando la capacidad de procesamiento de una máquina. Entonces, por la misma época, otro ingeniero llamado Irving John Good, digamos, fue el que planteó la duda de que eso podía causar que en el futuro las máquinas fueran más inteligentes que los humanos y pudieran terminar por doblegarlo. Y eso empezó también digamos, a alimentar a los escritores de ciencia ficción, las publicaciones de ese señor. En 1980 se acuñó un término, digamos, el término técnico con el que se conoce esa rebelión de las máquinas es singularidad tecnológica. Y lo acuñó Vernon Winch en 1980. Lo llamó singularidad comparándolo con los agujeros negros. Los agujeros negros son una singularidad en el espacio-tiempo, se les denomina así, como una singularidad, porque no se sabría qué pasaría si alguien cayera adentro. Es imposible saberlo. ¿Qué Sí, es pasaría una si caja alguien cae negra. adentro? Ujú. Y el tipo lo que quería hacer un paralelo con eso porque también dijo, bueno, si las máquinas tomaran el control, las consecuencias son impredecibles. No podríamos saber qué es lo que podría pasar, en qué terminaría eso. Sí. Y yo creo que también que hay algo que hay que aclarar y es que la inteligencia artificial, con lo que conocemos nosotros hoy como inteligencia artificial, realmente el nombre no es el más adecuado porque realmente no es una inteligencia, ¿no? Es solo un procesador o un poder de procesamiento de información y de encontrar patrones en la información a muy alta velocidad, pero realmente no hay inteligencia, ¿no? Ujú, ChatGPT, por más avanzado que sea, por lo menos a lo que conocemos hoy, no puede imaginar, no puede crear, no ujú, puede motivarse, no tiene conciencia, ¿cierto? No tiene conciencia de un yo o de ser una persona o de ser un ente vivo o muerto, lo ujú, que sea, pero no existe esa conciencia. O sea, para que una máquina, digámoslo desde el punto de vista antropológico, para que una persona o para que un ser tenga la capacidad de dominar a otro, tiene que tener esa motivación, tiene que tener un tipo sí, de meta del por qué hay que dominar, ya sea por poder o por territorio o por riqueza, por lo que sea. La máquina no tiene eso, simplemente ujú, no tiene ese sentido no tiene ¿cómo digo? Esa necesidad, esa hambre de dominar, que simplemente no existe, no tiene imaginación. Entonces, desde ujú, el punto de vista de lo que es inteligencia artificial hoy, realmente es lo que llamamos un LLM, que es un Large Language Model, que es como un modelo de lenguaje largo y lo que hace es que agarra un montón de información, la procesa en tiempo casi que real
y encuentra los patrones y es capaz de comunicarse con nosotros de la manera como nosotros nos comunicamos entre nosotros mismos, porque es capaz de encontrar los patrones del lenguaje y coloca toda la información de cierta estructura para que nosotros la podamos leer. Es todo lo que hace, simplemente es agarrar. O sea, la inteligencia artificial nunca nos va a dar una respuesta de algo que nunca se ha aprendido o nunca se ha enseñado. ¿No? Ujú. Todo lo que Aunque encontramos y preguntamos ahí. yo no sé, pero yo tengo la manía, no sé, es por si acaso, weón, es solo por si acaso. De tanto ver Terminator, yo sí al ChatGPT le digo, por favor, gracias, hola, ¿cómo Oye, estás? si, si vio que eso el mismo dueño de ChatGPT dijo que por favor no lo hicieran. ¿Que no lo hicieran? ¿En No. serio? ¿Y eso? Resulta que cada vez que usted pone por favor, gracias, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? Todo eso son miles y millones de datos procesados. El chat GPT tiene que agarrar esas palabras y entender qué es lo que usted quiere decir y todo eso. Y son miles y millones de electricidad, agua y recursos desperdiciados. Dice que cada vez que la gente es amable con ChatGPT cuesta miles de millones de dólares a la compañía. Yo no sé, yo es como por si algún día toman el control Yo y era que así digan, también, yo era así también. O sea, un día le dé por levantarse y usted era medio groserito conmigo, ¿no? sí, O sea, primero, pero no, te digo que o sea, no sea grosero tampoco, pero pues no hay que decirle por favor porque si realmente eso es mucho el procesamiento que se pierde con esas palabras. ya. Claro que a mí, a mí tampoco es que me parezca tan bueno, güey. Yo lo uso, por ejemplo, para generar imágenes para este podcast, lo uso bastante, y para algunas cosas simples. Pero, por ejemplo, ayer en Ajá, el trabajo, yo dije, vamos a ver esto qué tan bueno es. Y le pedí el favor de que me revisara 40 documentos distintos en PDF y sí. que en cada documento me buscara un dato que estaba en tal tabla. Le dije, mire, todos los documentos tienen la misma estructura. Tiene que buscar una tabla que se llama así en cada documento y tiene que sacarme este dato que está en la fila tal y en la columna tal. Y no, le quedó grande. No. Sí, bueno, hay diferentes tipos de modelos para diferentes tareas. Por ejemplo, eso que se está diciendo, hay uno que es de la compañía Anthropology o Anthropologist, que se llama Claude. Ese tipo de inteligencia artificial es más dedicado a eso que usted está diciendo, que es para leer documentos, para hacer reportes y todo eso. Mm, ChatGPT, digamos que es muy genérico y además también depende de la versión que usted está pidiendo. Pero sí, cuando uno te mete muchos documentos, sí se ha habido errores. Yo he encontrado errores, a veces, por ejemplo, estaba haciendo unas cuentas para una empresa y me puse yo siempre reviso toda la información. Y había una parte que era una fórmula matemática súper obvia, estaba mal hecha. Que se supone que lo matemática debe ser como A lo mí, primordial. a mí que ya me pasó con la inteligencia artificial de Google, yo no sé cómo se llama, la de Google. Gemini. Gemini. Ah, bueno, listo. Ajá. Yo le pregunté, ¿cuál fue la primera, el primer artista o banda colombiana que apareció en MTV? Y me dijo que era Terciopelados. Y yo Bad Bunny. sabía que estaba equivocada, Ujú, porque yo sé que fue Estados Alterados de Medellín, la primera que apareció en MTV. ujú. Entonces, después de que ella me ha dicho que era Aterciopelados, te volví a preguntar, ¿Estados Alterados fue la primera banda que apareció en MTV? Sí, fue Estados Alterados la primera banda que apareció en MTV. Y me dijo que con la canción El Velo. Y yo sabía que no, que era con La Fiebre de Marzo. Entonces, porque yo recuerdo haber visto el video en MTV cuando yo vi, uy, salió una banda colombiana cuando yo estaba niño. Entonces, entonces le pregunté, ¿la primera canción fue eh, La Fiebre de Marzo de Estados Alterados? Sí, fue La Fiebre de Marzo de Estados Alterados. Entonces, Sí, sí. sí, sí. No, no, es algo que, o sea, y el problema es que la gente lo está tomando como verdad absoluta cuando usted mismo está diciendo que no. O sea, son cosas que hay que revisar de todas maneras. En Estados Unidos hubo un caso hace poco, creo que hace menos de un mes, de un abogado que literalmente sacó todo el caso a punta de inteligencia artificial. Ujú, Y cuando terminó el caso se dieron cuenta porque había muchos errores de referencias de otros casos que él había dicho que no eran ciertos. O sea, ujú. que se los inventó el ChatGPT. Y el tipo lo agarraron y le quitaron la licencia. Mm, Le quitaron la Es licencia. que sí, digamos, eso no se ha terminado de inventar. Está ahí evolucionando y probablemente más adelante Sí, 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 sí. sea mucho mejor. De hecho, un científico llamado Raymond eh, Kurzweil,
que él predijo que ese miedo que tenemos de que la inteligencia artificial nos reemplace y tome el control y dijo que eso podría suceder en el 2045. 2045 es su, es Claro que hay su, muchos otros que su dicen que no, que, predicción. o sea, así como está este que dijo eso, pues la mayoría de los científicos dicen que no, que eso, que si pudiera pasar, sería en un futuro mucho más lejano, o sea, hablando por ahí, o sea, ahora estamos hablando No, dentro de es que 400, es 500 imposible, años. bueno, por lo menos con lo que tenemos nosotros es imposible codificar una conciencia. ¿Cómo conciencia, cómo codifica uno un espíritu, una, sí, o sea, un ser? Puede ser, puede que sepa más que nosotros y sea más rápido procesando y sea más rápido haciendo matemática que la mayoría de la población, pero de ahí a que tenga Pero sí conciencia, hay, una cosa que sí ya sucede es que hay máquinas que crean otras máquinas, ¿no? O oh, sea, ya pues hay hace rato. inteligencias artificiales que crean otras inteligencias artificiales. O Sí, sea, sí, por lo menos ya son capaces de reproducirse solos. sí, sí. Sí, bueno, porque al final del día es código, ¿no? Ujú. Y hay otra cosa que es muy interesante y es que los mismos ingenieros que construyen o que han estado trabajando en estas inteligencias artificiales realmente no saben cómo funciona. O sea, ellos, porque es que una de las características de la inteligencia artificial es que ellos aprenden y corrigen su propio código para seguir aprendiendo. O sea, ellos mismos están, mismo algoritmo está hecho para que siga creciendo y siga aprendiendo y siga automejorándose, ¿cierto? Es una red neuronal. Entonces los ingenieros saben qué es lo que entra y qué es lo que sale, pero realmente no saben qué es lo que pasa dentro del código. Ellos tienen una idea general de cómo funciona, pero si le preguntan exactamente cómo funciona el procesamiento de una inteligencia artificial, no saben con certeza Ajá. qué es lo que está pasando allá adentro. Hay una obra, em, pues, es bien famosa, ¿no? De Asimov que se llama Yo Robot. Oye, Robot. Esta obra es bastante entretenida. Son cuenticos, son Ujú, varios cuenticos sobre robots. Y hay una cosa, mire, le voy a leer algo que plantea Asimov en sus libros. Yo solamente he leído este, no he leído otro, pero algo que plantea en sus libros es que Yo Robot gira alrededor de una empresa que comercializa robots, ¿cierto? Pero ujú. siempre que producen un robot, el robot tiene en su código introducidas estas tres leyes de la robótica. Ajá. Él fue el que les La, introdujo, ¿no? Ese concepto, sí. las tres leyes. Entonces, el primero es, un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. Ujú, La segunda, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se opongan a la primera ley. Y tercero, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Entonces, digamos, lo que dice es que el robot tiene que siempre poner al humano por encima de él, tiene que protegerlo. Y ajá. después se protege él, ¿cierto? Es como siempre las premisas. Y hay un cuento de esos donde precisamente se trata de un gobernante que es robot, ¿sí? O sea, es un político, o sea, ¿Usted que sabe que eso ya gobierna está pasando? y es robot, pero eso lo proponen muchos escritores como que sería una dictadura buena, una dictadura perfecta. O sea, no siempre hay que verlo con ojos malos, como que si eso pasara, nos fuimos al carajo. No, hay muchos que proponen, no, si eso pasara, de pronto sería bueno, porque si son robots programados con la premisa de proteger siempre al humano, va a ser una dictadura perfecta. Ujú. ¿Por qué? Porque ellos no serían corruptos, no pensarían en sí mismos, sino que pensarían precisamente en proteger al humano. Y es lo que pasa en Yo Robot en ese cuentico. Ese político es el mejor, el más teso de todos, porque él siempre está o sea, su premisa es siempre proteger al humano y Proteger protegerlos de ellos humano. mismos, no dejarlos que ellos se freguen. Entonces, sí, sería como una dictadura porque digamos, sí estaríamos Porque totalmente no es democracia. subyugados, no habría una Exacto. democracia y tocaría hacer lo que ellos digan sí o sí, pero en el fondo sería bueno para nosotros. Pero sería eficiente, exacto. Pero eso ya está pasando. Ya hay un país, el país de, a ver, creo que si no es como Albania, ¿dónde fue? Albania.
se ha convertido en el primer país del mundo en nombrar un miembro del gabinete creado íntegramente por inteligencia artificial. Se llama Diela, es una mujer y es inteligencia artificial y es la ministra, si no estoy mal, como anticorrupción, algo así. Sí. A ver, Pero no existe físicamente ella, ¿o sí? no, es un computador, Ok. es literalmente un computador. Pero sí tiene ya la capacidad, o sea, de tomar decisiones y tiene su equipo, obviamente humanos, que siguen las órdenes. O sea, es un ministro, Ujú, una ministra, ujú, en este caso, es una mujer. Lo hicieron como mujer. ah, Sí, venga, quiero saber exactamente. Según la rama, cada fondo objetivo prometido, libres de corrupción. Sí, literalmente es porque querían una ministra que no se pudiera corromper. ujú, Entonces sí, excelente. ya hay gobernadores de inteligencia artificial. Ujú. Albania tomó el primer paso. Entonces, digamos, para responder a esa pregunta, es algo que no podemos saber. En este momento no será posible porque esa inteligencia En este artificial momento no. no es tan inteligente. O sea, no ha llegado a ser más inteligente que el humano en este momento. Sí puede realizar cálculos que de pronto un humano no puede hacer y sí puede llevar a cabo operaciones que un humano no puede hacer, pero no es más inteligente que el humano. Eh, entonces, en este momento sería imposible y en un futuro próximo sería imposible. Sin embargo, hay científicos que dicen que en un futuro lejano, no en el que nosotros vivimos, sí podría llegar a pasar. Otros dicen que no, que imposible, que eso no podría llegar a pasar. Hay opiniones encontradas y también hay opiniones encontradas acerca de si pasara, si sería bueno o si sería malo. Sí, sí, no sabemos. Que al final del día, es que es difícil, ¿no? Porque la naturaleza humana es tan complicada y tan compleja. Porque, por ejemplo, así como hay películas de los robots tomando y de pronto subyugando y esclavizando a la humanidad por su beneficio, también hay conceptos y hay películas o hay, digamos así, obras literarias donde dice que si el humano lo tuviera todo sería también su pérdida. O sea, digamos, en el hipotético caso de que sea la inteligencia artificial la que esté liderando o tomando las decisiones a nivel gubernamental y al mismo tiempo sean las máquinas lo que estén haciendo todo el trabajo pesado para que al humano no le haga falta nada, lo básico que es, Ajá, digamos, vivienda, alimentación y, bueno, no sé, educación, lo que sea. En sí la raza humana no tuviera que trabajar para vivir con un básico bien. ujú. Hay Eso, muchas cosas que dicen que eso también haría que la raza humana decayera porque necesitamos de ese tipo de motivación para sobrevivir también. No sé. ujú. Algo que sí viene pasando también actualmente es que sí cada vez más y más la inteligencia artificial reemplaza al humano en oficios pagos, ¿sí me entiende? Entonces está Sí, quitándole el pero trabajo de cierta eso ha manera. pasado en toda la historia, o sea, Sí, desde la imprenta o desde incluso antes, cada vez que hay una nueva tecnología, una nueva máquina, va a reemplazar humano. La vaina es que el humano debería aprovechar eso como herramienta y no. Nosotros no podemos dejar que eso nos reemplace desde el punto de vista de que, oh, eso es lo único que yo puedo hacer. Entonces tengo que buscar cómo también mejorar. Así como ya hay sí, máquinas que hacen, no sé, el riego o las computadoras o las impresoras que antes eran trabajos de personas, pues hoy en día también habrán otras cosas. sí, la mejor manera de contrarrestar eso es uno mantenerse aprendiendo, Sí. aprendiendo nuevas cosas, sobre todo que tengan que ver con tecnología, para no dejarse reemplazar por una máquina. Y es algo que, digamos, hace replantearse, me parece a mí que eso hace replantearse, o mejor dicho, las universidades deben replantearse, Sí. porque, digamos, a las generaciones futuras, como mis hijas, por ejemplo, yo no creo que les sirva mucho tal vez eso de estudiar una carrera durante 5 años para salir No. a pensar en que toda la vida van a hacer lo mismo. Eso de pronto podía funcionar en la época de los Es más, abuelos de uno. yo creo que nuestra generación ya no funcionaba. O sea, no porque yo no esté contento de haber estudiado mi carrera, pero no creo que haya sido la forma más eficiente de entrenarme para lo que hubiera sido, para lo que es la vida. Ujú. Sí, exacto. Yo creo que las universidades, y es que de hecho las universidades
se están quedando sin estudiantes. Sí. Eso es un hecho. O sea, yo tengo varios amigos profesores universitarios que me dicen, no, es que la gente ya no se está metiendo a estudiar en la universidad, que la gente lo que prefiere es aprender oficios rápido a Ujú. ponerse a trabajar y aprender Y, y, varias cosas. y empieza uno a buscar por dónde es que le gusta. Ajá. Yo tengo un amigo, eh, Sergio, a quien le mando un saludo, Sergio Peña. Él es músico de profesión, Ujú. pero en un momento de su vida, el man es muy inquieto por aprender cosas nuevas, ¿cierto? Entonces él, viendo videos en YouTube, aprendió a programar y fue programador y ahora Sí. tiene su empresa y le va muy bien, donde él lo que hace es programar aplicaciones. ¿Mm? Y en realidad eso es lo que uno debería hacer, aprender a Sí, aprender no, y la varias educación cositas es para... absolutamente necesaria y yo creo que es la base para que todo el mundo sea exitoso, pero la universidad como tal o la forma como está estructurada en este momento no creo tampoco que sea lo más eficiente y conveniente. Y necesitan como replantearse cuál es su misión y cómo... Además que ya están cobrando Y además de que, una o sea, manera, sí. y como son un negocio, pues necesitan caer en estudiantes. Entonces, para poder tener estudiantes necesitan empezar a pensar en replantearse sus programas de estudio, pienso yo. Sí, Hacer sí, 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 no, de programas acuerdo. más actualizados, no tan largos. Básicamente el estudiante lo que tiene que aprender es aprender a aprender. De manera Exactamente. de estar renovando su conocimiento y estudiando nuevas cosas, Aprender interesarse a por eso. aprender, eso es súper importante. Pues Sí, sí, no, no, amigo. total, total. No, y eso de las máquinas, no sabemos, o sea, uno ya siente que inteligencia artificial como la conocemos hoy en día está tomando todo, pero apenas lleva 2 años, 3 años. O La sea, inteligencia artificial. al público como nosotros lo conocemos, como se está usando en el público general, ¿cuándo fue que salió ChatGPT? ¿Hace 3 años? No lleva más de eso. Claro que el término sí creo que es más viejo, creo que es como de los Oh, sí, ochentas. sí, no, y la tecnología como tal también es más vieja, pero digo, cuando salió al uso general, sí fue solo 3 años. Incluso los mismos de ChatGPT venían, ya llevan rato trabajando en eso, 5 o 10 años, algo así. Por ahí yo estaba viendo en un video que este man, Alan Turing, el que se inventó la primera El que computadora, llaman el padre con la computadora, de sí, la que se inventó computación. la primera computadora, Ajá. el man como que también hablando al respecto de ese tema, decía como que, creo que el man diseñó una prueba para saber eh, si una inteligencia artificial era eficiente o no era eficiente, si era realmente una inteligencia artificial más inteligente que el humano. Ajá. Eh, que básicamente la finalidad de la prueba era, o mejor dicho, que lo que Mano quería decir, la cosa se puede poner peligrosa cuando existan máquinas que puedan tener una conversación con usted y usted no se dé cuenta de que ella es una máquina. Entonces ahí sí la cosa se empieza a colocar fea. Sí, sí, Mm. sí. Y ya está pasando. Eso sí está Sí, pasando. Sí, ya. Una de las cosas que tiene la empresa para la que trabajo es un recepcionista de inteligencia artificial para veterinarios. Y se sí. habla con ella y sí, si alcanza a uno que ya conoce, pues como que sí se da cuenta, pero alguien desprevenido, no, no se da cuenta. No se da cuenta que es un computador. Y buena esa película de Alan Turing, ¿no? La de Enigma, creo que se llama. El código Enigma. Código Enigma. Sí, re buena, Buenísima. re buena, re buena. Muy buena película. Pues sí, Pero mano, sí. no sé. No ¿Qué sé nos en qué queda por ahí? quedamos. Bueno, yo por ahí busqué unos temas, cuáles son las teorías conspirativas más conocidas hoy en día sobre la inteligencia artificial. Tengo 5. Una es que la inteligencia artificial ya despertó y no nos lo están diciendo, ¿no? Que ya tiene conciencia, pero lo están ocultando para no causar ningún pánico y terror entre la gente. Pues realmente no hay nada que compruebe eso. La otra es que nos quieren reemplazar con robots y pues no es que nos quieran reemplazar con robots, pero como no, cada nueva tecnología pues siempre va a reemplazar trabajos que no necesitan la creatividad o No, y el talento o humano. sea, uno como emprendedor, si no tiene que pagar empleados, mejor. Entonces, Sí, sí, sí. Si yo en entonces vez para uno de es buen negocio. pagarle prestaciones, seguro, salario y todo eso, puedo pagar $1,000 al mes por alguien que me está trabajando 24/7, no se queja y no se enferma, bueno. Sí,
Es buen negocio. La otra, hay una que dice que que los militares ya tienen inteligencia artificial y esta inteligencia artificial está tomando decisiones para ver a quién mata y quién no. Eso sí, no sé. No me parece pues que le dejen a un computador decidir quién muere y quién no. Como complicado. Y ahí, y, Am, a- y ahí hay un dilema, o sea, si eso pasara, ¿de quién es culpa? ¿Del computador o del humano? si matan a un civil o a alguien que no era, I don't Sí. know. Sí, no, bueno, pues es que ese mismo dilema está con los carros autónomos, ¿no? Que ya ha pasado un par de veces. Es más, yo con mi esposa, con Jennifer, fuimos a una obra de teatro aquí en Vancouver y la obra de teatro se llama El Jurado. Entonces, básicamente es que uno va a la obra y el público la obra es un caso, una corte, y el público es el jurado. Entonces a todos nos dan con el celular, uno escanea un código y lo lleva a una página y uno va votando en tiempo real, ¿no? Entonces hacen varias preguntas en la mitad de la obra y las respuestas van dirigiendo hacia dónde va la obra y al final uno vota si la persona es culpable o no es culpable. Y el caso era sobre un carro autónomo sin conductor que atropelló a un ciclista por evitar un choque más grande, Ujú, ¿cierto? O sea, literalmente fue algo así como que venía en su carril el carro autónomo y venía un camión aquí y de pronto sale otra persona a pasar el camión como muchas veces hacen en Colombia o en otros ujú. lugares donde solamente lo veía y trata de pasarlo y el carro autónomo, por evitar el choque de frente con el otro, se tira hacia la derecha y venía un ciclista a la derecha en ese momento, ¿cierto? Y atropella al ciclista que muere en la carretera. Entonces todo el caso fue sobre, eh, estaba el dueño de la inteligencia artificial que manejaba el carro y estaba pues obviamente los que estaban representando a la víctima. Entonces, de quién es la culpa realmente? Si hubo culpa o no hubo culpa del carro, si la culpa. Pues para mí la culpa fue siempre de la persona que hizo mal el pase, pero el juicio nunca tomó O sea, esa el dirección. acusado era el diseñador del carro. El acusado era exacto, el diseñador de la inteligencia artificial que manejaba el carro. ¿Y usted qué Y, votó? y f- fue una discusión. No, yo voté que pues que no era culpable. Porque al final del día la inteligencia artificial toma una decisión Tomó la o mejor sea, sí decisión. mató uno, pero era uno en contra de potencialmente muchas más personas, ¿cierto? No solamente eso, sino es una decisión en los microsegundos. Pero yo creo que el juicio se estaba llevando más hacia si es bueno, si deberíamos dejar realmente los carros autónomos en las carreteras porque se pueden equivocar. Que para mí para mí es una discusión absurda, desde el punto de vista que yo creería que sí deberían haber más carros autónomos afuera, aunque van a haber accidentes como todo, pero entonces la gente está discutiendo que no, que los humanos deben ser los que deben tomar esa responsabilidad, que mire que, pero si lo ponemos en números, la probabilidad de que una máquina se equivoque es 100 veces menor a que una persona se equivoque. ¿Qué va a pasar? Sí va a pasar. Pero por una o dos personas que desafortunadamente atropellen, se están evitando cientos y miles, Ajá. ¿cierto? Y es que lo llevan, quieren llevarlo porque esta discusión ya existe, sobre todo en California, que están haciendo las pruebas de este tipo de carros. Ya existe en que quieren destruir el proyecto porque han habido un par de accidentes. O Ujú. sea, realmente quieren llevar un proyecto que está salvando cientos de personas porque hubo dos o tres accidentes, porque quieren que sea cero accidente. Cuando las personas, una de las causas en el mundo, la causa en el mundo de mayor muertes es errores humanos al conducir, gente borracha manejando, imprudentes, gente quedándose dormida en la carretera, es la causa de muerte más alta del mundo. ¿Y Entonces yo cuál fue sí el creería, veredicto? ¿El veredicto cuál fue? veredicto, no culpable. La mayoría de gente, pero estuvo cerca, estuvo como 45-55%. O sea, sí hubo mucha gente que estaba culpando al diseñador, al de la inteligencia artificial. ¿Y cuáles son las otras dos teorías de conspiración? Faltan dos, Las ¿cierto? otras dos ya se me había Ah. olvidado. La otra es, usted sabe de las Smart Cities, que están construyendo Smart Cities, que son ciudades que son
pues más o menos controladas con inteligencia artificial, luz, agua, todo eso. Entonces dicen que la teoría dice que las ciudades inteligentes no son para mejorar el tráfico o ahorrar energía, sino para vigilarnos 24/7 como si fuera Gran Hermano. Y que la última es que la inteligencia artificial nos está manipulando para dominarnos. O sea, que hay gente que cree que la inteligencia artificial ya controla las redes sociales y nos hace pelear entre nosotros para debilitarnos, como vemos pues hoy en día con toda esta división política que hay en cada país. Y que esa es la forma de destruirnos entre nosotros para después tomar control. Pero hay una cosa que sí creo que es cierto acerca de eso, es que la inteligencia artificial sí toma la decisión de qué mostrarle a usted, ¿no? Por ejemplo, en sus No, no redes. sé si llega a ser punto de inteligencia artificial, pero sí, definitivamente sí es un algoritmo. Sí, exacto, que, Sí, sí. que decide qué es lo que le va a mostrar a usted. Y eso, y a mí me parece súper increíble que a mí me ha pasado que de pronto estoy pensando, oiga, no, esto quiero como comprarme un reloj nuevo. Y entro a mi correo y me aparecen Y sale anuncios una vez. Sí, sí, anuncios sí, de sí. relojes. No, no es sino que uno diga, mira, yo quiero ir a, no sé, uy, tengo ganas como ir de paseo, no sé, a París. Y empieza a salir paquetes de viajes a París por todo lado. No, eso sí pasa. Y lo mismo pasa con todas las redes sociales. Aquí eso está demostrado. Usted, por ejemplo, muestra cierto tipo de predilecto hacia la izquierda políticamente y le empiezan a salir solo videos que apoyan a la izquierda y van en contra de la derecha. Y lo mismo para otro lado. La gente Sí, porque que es los algoritmos de están derecha, mirando usted dónde se detiene, digamos, que usted está dónde le mirando gusta, dónde es que exacto, se detiene a mirar, así, qué es lo cuánto que tiempo se lee, qué es detiene. lo que comparte, si se demoró mucho, si no se demoró nada, todo eso. Y empieza a darle más sobre eso para que usted consuma más sobre eso y empieza a reforzar las ideas que usted tiene o la ideología que usted tiene. Eso Pues, sí. yo creo que, pues, en conclusión, no sabemos, por eso se le llama singularidad tecnológica, porque no sabemos ¿Qué va a si pasar? puede llegar a ocurrir y si ocurriera, cuáles serían las consecuencias. Ahora, una cosa o sea, así como hay muchas cosas que ha escrito el cine o que se han escrito en literatura que se han vuelto reales, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, las patinetas voladoras que salían en Volver al Futuro, Pues esas todavía no eh, han podido. ¿no? No, no, Eh, no, esas no han podido. Pero sí, muchísimo. O sea, hay casi, muchas casi cosas. todo, la televisión, el internet, las videollamadas, Eso, los exacto. Por ejemplo, las computadores, videollamadas las ujú, veían en Volver al Futuro o en Los Supersónicos. los supersónicos. Aparecían las videollamadas y hoy en día pues son algo fundamental. O sea, hoy se puede usted trabajar desde la casa y Sí, sí, sí. comunicarse Los de esa drones, los manera. submarinos, Todo eso. hasta los aviones en algún momento era algo de fantasía. Así como hay cosas que el cine ha planteado y nunca han pasado. Por ejemplo, las ciudades submarinas. eh, Sí. por ejemplo, esos Vivir edificios en que salían en Marte. los supersónicos que eran también, o esos edificios que salían en los supersónicos que salían como parados sobre una aguja, que Ajá, era una grúa, como sí, sobre sí, sí. pilotes que eran altísimos. Eso no ha Oiga, sucedido. yo una vez escuché una vaina rarísima de una teoría conspirativa de los supersónicos y los picapiedra, que decía que los supersónicos y los picapiedra realmente vivían en la misma era, pero supersónicos era la gente con plata que vivía fuera de la Tierra donde está toda la ¿Sí? contaminación y se Sí. había ido toda la tecnología y abajo se había desarrollado una nueva civilización que empezó casi que desde cero, Ajá. mientras los ricos vivían arriba y los picapiedra abajo y que por eso hacían como capítulos donde se encontraban los dos y por eso los Sí. supersónicos siempre estaban arriba y los picapiedra siempre estaban abajo. Ah, Escuché, yo, no sé. sí, es que ambos eran de Hanna-Barbera, ambos cómics. Pues sí, Y un eso día era de lo estos que vamos a tenía. hablar de las teorías de los cartoons de los 90 que yo he escuchado varias por ahí. Sí, 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 las de los pitufos, es otro que me parece re Ah, loco. sí, sí, señor, sí. Sí, puede ser buen tema. Pues sí, Bueno, pues, amigos y amigas, pues eso era lo que teníamos para hablarles hoy. Espero que haya sido de su agrado, se les quiere mucho. Y por favor, suscríbanse, compártanos y ayúdennos a que esta comunidad crezca día a día como viene sí, creciendo. sí, Muchas sí. gracias. Suscríbanse, compartan, comenten, díganme si me veo mejor con o sin barba. A mí realmente no me gusta mucho sin barba ya me acostumbré, pero no sé, no sé.
La esposa no le gustó tampoco mucho, pero no. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por compartir su viernes o su fin de semana o esta horita que pasamos aquí junticos. Y sí, la mejor manera de apoyarnos si les gusta es compartir, suscribirse, comenten. Eso ayuda a que sigamos subiendo nuestros números, que más adelante ayuda a que le llegue a más gente. Y si no le gusta, pues también compártanlo a la gente que no le caiga muy bien. Bueno, chao, chao. Pero pues, chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación, un universo de conocimiento inútil.